¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Willow. Vamos con un segundo video en este 14 de octubre, día que se restaura la paz en la República del Ecuador. Vamos a hablar de dos tipos de fuerzas especiales, las de alado y arrastre. Las que ustedes en el primer video que hablamos de dinámica vieron con flechas inclinadas. Aquí les voy a presentar las de alado. Vean ustedes, la flecha sale del cuerpo y va a la parte exterior con un ángulo alfa, y en cambio las de arrastre van dirigidas al cuerpo igual con una inclinación, un ángulo alfa. Obviamente, para cuestiones matemáticas y de cálculos, vamos a recordar el tema vectorial. Recuerden que la fuerza es una magnitud vectorial. Entonces tenemos que en el caso de las fuerzas de alado, recuerden, la fuerza va para afuera, estas se van a descomponer en fuerza en X y fuerza en Y. Vean ustedes, le hice un caso apuntando hacia arriba y a la derecha, y apuntando hacia arriba y hacia la izquierda. Entonces ahí se descomponen las fuerzas. Y algo parecido hacemos para las fuerzas de arrastre. Son hacia adentro, miren, las dos posibilidades que tenemos y las dos descomposiciones de factores. Acá mil disculpas, desde FY por si acaso me confundí, mil disculpas. Y tenemos ahí, sean fuerzas de alado o de arrastre, se va a cumplir estas dos ecuaciones, que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo alfa, y la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo alfa. Vamos a resolver ejercicios en los cuales ustedes van a poder aplicar esto, y vamos a integrar a lo que ya hemos visto anteriormente desde el primer video de dinámica. El primer ejercicio dice así: una fuerza de 240 newtons actúa sobre un sistema cuya masa es 20 kilogramos y se desplaza según indica la figura adjunta. Si nu es de 0,3, determina peso, Fx, Fy, fuerza normal, fuerza de rozamiento, fuerza neta en X y la aceleración. Ahí está el gráfico con los datos. Tenemos en este caso una fuerza de alado, porque sale hacia afuera. Entonces esta fuerza se va a descomponer en Fx y Fy. El peso del cuerpo ejerce una fuerza sobre la superficie, la cual también ejerce una fuerza que viene a ser la normal, y como el sentido de movimiento es hacia la derecha, también aparece fricción, que es hacia la izquierda. Ahí están los datos: masa 20 kilogramos, nu 0,3, gravedad 9,8, fuerza 240 y alfa 30 grados. Vean ustedes. Muy bien. El primer literal nos pide calcular el peso. No es más que aplicar la ecuación que vimos en el video anterior, el producto de la masa por la gravedad. Entonces 20 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, se aplica el equivalente de unidad, y tenemos que el peso de este cuerpo o sistema es de 196 newtons. Nuevamente, aquí ya aplicamos lo que acabamos de ver. La fuerza en X y fuerza en Y, sabemos que el F vale 240, multiplicamos por la función trigonométrica correspondiente del ángulo, y tenemos que, por ejemplo, Fx es fuerza por coseno de alfa, 240 por coseno de 30 nos sale 207,8 newtons, y la fuerza en Y, fuerza por seno de alfa, 240 newtons por seno de 30 nos sale que la fuerza en Y es 120 newtons. Esto es importante. Luego, nuevamente, como el sentido del movimiento, ustedes ven, solo hay movimiento en horizontal, por tanto, la sumatoria de fuerzas o algebraica en el eje vertical, o sea en Y, tiene que ser 0. Es decir, la fuerza neta en Y tiene que ser igual a 0. Nuevamente, fuerzas que apuntan hacia arriba positivas, fuerzas que apuntan hacia abajo negativas. Entonces, ¿qué tendríamos? Que la normal más la fuerza en Y menos el peso es igual a 0. Se despeja la normal. Cambia esto, tanto la fuerza en Y como W pasan al otro lado con signo cambiado. Nos queda que la normal es igual al peso menos la fuerza en Y. Reemplazamos valores y nos queda que el valor de la fuerza normal es de 76 newtons. Vean ustedes cómo vamos integrando. Cambiamos la página. Luego nos pide calcular la fuerza de fricción. Recuerden que esta es el producto del nu por la normal. Nu es dato y normal acabamos de hallar, se multiplica 0,3 por 76 newtons y obtenemos que la fuerza de rozamiento es igual a 22,8 newtons. Luego, la fuerza neta en X
la calculamos primeramente como la suma algebraica de fuerzas. De acuerdo al gráfico que ustedes vieron, la fuerza en X es motora y la fuerza de rozamiento es resistiva. Por eso directamente ponemos la ecuación, reemplazamos los valores obtenidos y nos queda que la fuerza neta en X tiene un valor de 185 newtons. Y el último literal nos pide hallar la aceleración del sistema. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza neta en X va a ser igual al producto de la masa por la aceleración. Por tanto, la aceleración es igual a la fuerza neta en X sobre la masa. Aplicamos el reemplazo de valores y el factor de unidad y nos queda que la aceleración de este sistema es de 9,25 metros sobre segundo cuadrado. Vean ustedes cómo hemos integrado todo lo anterior al tema vigente. Vamos con un segundo ejercicio. Aquí en cambio, ustedes vieron, en este ejercicio se tuvo como dato el valor de la fuerza de alado o inclinada. Ahora, vamos a hacer un ejercicio en el cual el valor de la fuerza inclinada sea la incógnita. Dice así: un sistema cuya masa es 15 kilogramos se mueve a velocidad constante por acción de la fuerza F sobre una superficie que ofrece un nu de 0,4. Hallar el valor de F si alfa es igual a 40 grados. Este es el gráfico. Ahí ustedes tienen una fuerza de arrastre en cambio, porque está hacia el cuerpo. Por tanto, la fuerza se descompone en X y la fuerza en Y ahora va a ser para abajo. Ojo, esto es importante. Datos. La masa es 15. Ojo, como dice que el sistema se mueve a velocidad constante, eso significa que la aceleración vale 0. El nu vale 0,4, alfa 40 y la gravedad, que es dato, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Aquí nos pide el valor de F, pero de manera inevitable tenemos que hacer todos los cálculos que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, calcular aquellas fuerzas que ya podemos hacerlo, como el caso del peso, que es el producto de la masa por la gravedad. Multiplicamos, aplicamos el factor de equivalencia de unidad y nos queda que el peso sale 147 newtons. Ojo que está con azul porque no es la respuesta al ejercicio. Luego, aplicamos las ecuaciones para las fuerzas inclinadas. Ahí están Fx, Fy. Ojo, F es mi incógnita, pero conozco el ángulo de inclinación. En cada caso aplico. Y voy a dejar expresado tanto Fx como Fy en función de F, que ustedes ven ahí. Fx 0,77F y Fy 0,64F. Cambiamos la página. Nuevamente, de acuerdo al gráfico, en el sentido vertical el cuerpo no se mueve. Por tanto, la fuerza neta en Y va a ser igual a 0. Y otra vez, fuerzas hacia arriba positivas, hacia abajo negativas. De acuerdo al gráfico, tendríamos que la normal menos el peso en Y menos la fuerza en Y, menos el peso es igual a 0. Despejamos normal, nos queda que es igual al peso más la fuerza en Y. Nuevamente, confirmado que la normal no siempre va a ser igual al peso únicamente, sino tiene que considerarse todas las fuerzas verticales presentes. Y como conocemos el valor de W y tenemos una relación de la fuerza en Y, reemplazamos y nos queda que la normal va a ser igual a 147 más 0,64F, esto expresado en newtons. Luego, calculamos la fuerza de rozamiento, que no es más que el producto de nu por la normal. Tenemos nu y la normal lo tenemos expresado en función de F. Entonces reemplazamos, vean ustedes, 0,4 por toda la ecuación de la normal. Y ya desarrollando el producto, nos queda que la fuerza de rozamiento es igual a 58,8 más 0,26F, esto en newtons. Vean ustedes, ahora sí. Aplicamos ahora la fuerza neta en X. Normalmente es M por A, pero como nos dice que el sistema se mueve a velocidad constante, significa que la aceleración es 0. Por tanto, ustedes ven, lo hemos simplificado. Aquí pueden aplicar de una forma indirecta la segunda ley o la primera ley. Recuerden que la primera ley dice que en un cuerpo que está a velocidad constante, la fuerza neta vale 0. Entonces, 0, ¿qué nos queda? Fuerza motora es Fx, resistiva Fr, nos queda que Fx menos Fr es igual a 0. Reemplazo, pongo Fx, su equivalente, que es 0,77F, menos la fuerza de rozamiento, que es todo lo que vimos hace un momento, vean ustedes ahí. Y ustedes pueden darse cuenta que nos queda una ecuación con una sola incógnita, que es F. Ya es tema matemático, vean ahí, deshacemos el paréntesis,
Despejamos, ponemos ahí, hacemos la operación y nos queda que F en este caso vale 115,54 newtons. Ya, repito, vean ustedes, para obtener todo este proceso tiene que hacerse el cálculo de las fuerzas del peso y otras fuerzas que actúan en el sistema. Así que es un poquito complejo, pero el orden es importante aquí. Y para cerrar, vamos a un siguiente ejercicio que dice: resuelve el ejercicio anterior si el sistema debe contar con una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. Ojo, aquí lo importante, y es la razón por la cual a veces se quedan sin resolver en una prueba, en un taller: todo lo que se trabaje en sentido vertical se mantiene igual, ¿ya? Aquí no importa la aceleración cuánto valga. Es del mismo sistema, son las mismas fuerzas, por tanto, y al no haber movimiento en sentido vertical, todo lo que se trabaja en vertical se mantiene. Por tanto, yo, para ahorrarme tiempo, sé que del ejercicio anterior esto se va a cumplir siempre en este sistema, que la fuerza de rozamiento es igual a 58,8 más 0,26 F newtons. ¿Qué hago ahora? ¿Cuál es la variante respecto al ejercicio anterior? Al ya haber una aceleración diferente a cero, hallo la fuerza neta aplicando la segunda ley, M por A. 15 por 2 con sus unidades, el factor de equivalencia, y me queda que la fuerza neta en X en este caso vale 30 newtons. Y luego, aplicando la sumatoria algebraica de fuerzas, nos queda lo que vimos hace un rato, que la fuerza neta en X es igual a Fx menos Fr. Reemplazamos valores, como ustedes pueden ver nuevamente, nos queda una ecuación cuya única incógnita es F. Desarrollamos el tema matemático, como ustedes pueden ver, y despejamos de F, y nos queda que el valor de F para este caso, para que el sistema se mueva a una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, es de 174,48 newtons. Es importante comprobar que esté bien hecho el ejercicio, no solo en los procedimientos, sino en la lógica y la matemática. Recuerden que la segunda ley dice que a mayor fuerza, mayor aceleración. Vean ustedes, si para que el cuerpo se mueva a aceleración cero se requiere 115,54 newtons, para que se mueva a 2, que es una aceleración mayor, tiene que haber más fuerza. Y eso se cumple porque para que el cuerpo se mueva a una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, necesitamos que el valor de F sea 174,48 newtons, que es mayor al valor mostrado anteriormente. Bueno, mis queridos estudiantes, un gusto nuevamente haberme dirigido a ustedes. Ya saben, cualquier comentario, sugerencia o tema por abordar, pueden hacérmelo llegar a través de mi canal de YouTube o a través del espacio Profe Willow Z53 Solo Physics. Recuerden que es el nuevo nombre del espacio. Gustoso de dirigirme nuevamente a ustedes. Muchas gracias por la atención y la seguimos siempre.